La idea de la clase de hoy es empezar con teoría de perturbaciones dependientes del tiempo. ¿Está bien? En particular, pues, voy a hacer el primer problema de la parte dependiente del tiempo de la guía, que es el problema 7. Y el 7 seguro lo hago y después hago algo, todo depende como con el tiempo del 10. ¿Está bien? No hay muchos, o sea, como van a ver, como vieron los estudiantes y ya empezaron a menos a dar una ojeada a la guía esta de perturbaciones, no hay muchos problemas en la guía, porque de hecho en total hay 10 problemas en la guía, de los cuales a su vez hay dos temas que son bastante distintos entre sí. Son siempre perturbaciones, pero la parte de perturbaciones dependiente del tiempo e independiente del tiempo en términos de cálculos que uno tiene que hacer son bastante distintos. Así que en realidad es bastante acotada la cantidad de problemas, especialmente entre lo que hicimos en clase y están los apuntes, está hecho la mayoría. El motivo es porque, como ya dije también, para perturbaciones independientes del tiempo, la verdad que es el procedimiento de por sí bastante mecánico. También, o sea, hicimos varios ejemplos, hay otros hechos en los apuntes, también más allá de los que hicimos en clase. Por supuesto, pregunten cualquier duda, pero digamos, es repetir el mismo procedimiento mecánico una y otra vez. Parte más interesante, más allá del procedimiento mecánico, es discutir cosas como también discutimos en la clase pasada y vamos a volver a discutir ahora, de analizar, una vez que uno hizo una cuenta perturbativa, cuándo tiene validez el resultado que uno obtuvo, ¿también? Porque de la misma forma que pasaba para perturbaciones independientes del tiempo, en este caso dependiente del tiempo, esos parámetros lambdas mágicamente no están por ahí dando vueltas, sino que uno tiene que, una vez hecha la cuenta, ver bajo qué condiciones es válido el cálculo que uno hizo. Y después también, bueno, discutir, como el efecto Stark, hay cosas físicamente interesantes que están pasando. Entonces, el problema 7, bueno, antes de eso, un mini repaso de la parte teórica, súper contenido, ¿saben? De teoría de perturbaciones dependiente del tiempo. La idea que ahora lo que vamos a tener es un hamiltoniano que depende del tiempo, que tiene la forma de un h0 más lambda b de t. ¿Saben? Y h0 es independiente del tiempo y vamos a asumir que lo sabemos resolver. Como mencionamos en la teórica, desarrollar la teoría de perturbaciones dependientes del tiempo es súper importante por el motivo que la ecuación diferencial que hay que calcular para resolver los problemas dependientes del tiempo en general es muy difícil de resolver. De hecho, hay muy pocos problemas. Realmente problemas que uno puede contar con los dedos de la mano son 2, 3 problemas que representen un sistema físico, aunque sea aproximadamente, digamos, problemas que tengan sentido físico, 2 o 3 dependientes del tiempo que uno puede resolver analíticamente y no más que eso. Realmente la ecuación que uno tiene que resolver para el caso dependiente del tiempo es una ecuación muy difícil. Entonces se vuelve súper importante tener un procedimiento que permita hacer cálculos perturbativos. Es más, también es muy fea desde el punto de vista numérico. Nosotros en el curso nos metemos en cosas numéricas, pero la parte independiente del tiempo, aún si uno tiene que hacer la numérica, típicamente es bastante tratable. Igual depende de la ecuación que uno tenga, pero en general la parte independiente del tiempo es bastante tratable, pero apenas uno pone dependencias temporales, también la parte numérica se vuelve mucho más difícil. O sea, realmente el problema de evolución temporal para cosas que dependen exclusivamente del tiempo es mucho más complejo. Entonces, como vieron en la teórica, la forma de resolver esto perturbativamente es bastante más intuitiva, al menos a mi parecer, que en el caso independiente del tiempo, donde está ese desarrollo, que es cuestión de sentarse, mermangarse y hacer una cuenta bastante turbia para sacarlo. En este caso, es bastante más transparente, donde sale todo, y el tratamiento perturbativo de esto sale básicamente de sumar dos resultados que son independientes de teoría de perturbaciones y son dependientes uno del otro, porque son dos resultados que aparecieron en la teórica en el pasado. En la práctica, uno de ellos apareció medio implícito en la última guía de cavidades. O sea, no nos metimos mucho por falta de tiempo. Pero digamos, son dos conceptos independientes que son representación de interacción y la serie de Dyson.
representación de interacción es una forma de escribir la evolución temporal, también que no es ni Schrödinger ni Heisenberg, es algo alternativo, que, repito, lo único que tiene sentido físico son cálculos de probabilidades y valores medios, cómo uno después desacopla el término de evolución temporal en algo multiplicado a un estado, algo multiplicado a un operador, es totalmente arbitrario. La representación de interacción es una forma particular de descomponer la evolución temporal que es muy útil para ciertos problemas como de este tipo. Y Sierra-Yelson era un resultado formal que nos decía cómo es la solución, desde un punto de vista formal, de la ecuación diferencial que nos da el operador de evolución temporal. ¿Sí? Entonces, les recuerdo brevemente cómo era la representación de interacción. Tomando un hamiltoniano H0 independiente del tiempo, más un BDT, también no necesariamente perturbativo, esto es bien genérico. En la representación de interacción, uno define el estado evolucionado en el tiempo en interacción como E a la I, H0T sobre H barra, estado Schrödinger a tiempo T. Y los operadores también evolucionan en el tiempo en interacción y evolucionan de esta forma. Si quieren sub Schrödinger, pero típicamente los operadores sin en Schrödinger no le ponen un índice porque en Schrödinger básicamente el operador es el mismo, nunca cambia. Que básicamente la forma de acordarse de esto básicamente es ahí, es como un A en Heisenberg respecto de H0. De hecho, esta relación de interacción a veces se llama como un cambio de sistema de referencia respecto a H0. Pero bueno, no voy a entrar en los detalles de eso. Entonces, bueno, así definido esto, por supuesto, el valor medio de A en interacción es igual al valor medio de A en Schrödinger, porque si agarran esto, mejor dicho, si agarran lo daguean, las exponenciales se van, con las exponenciales se van y queda psi de Schrödinger en función del tiempo, a S en Schrödinger por psi de T en Schrödinger, así que los valores medios son independientes de la representación, como tiene que ser. Y como también vimos en la teórica, repasamos, por supuesto esta definición es formal, pero de nada sirve desde el punto de vista práctico, porque si uno para calcular esto tiene que calcular primero esto, ya resolvió el problema de evolución temporal, porque psi de T en Schrödinger es el problema de evolución temporal. Lo que realmente tiene sentido práctico acá es como un A en Heisenberg respecto de H0. Perdón, que la lapicera también. O sea, estoy escribiendo bastante feo, perdón. Voy a prolijarlo un poco, pero más la lapicera no tiene mucha tinta, me parece. Lo cual complica aún más las cosas. Entonces, como habíamos dicho en la teórica, lo que realmente tiene sentido es cómo uno calcula el psi de T en interacción respecto de el psi a tiempo cero. ¿También? Tengo un estado original, que el estado original es igual para toda representación, porque justamente el estado inicial no hay ninguna evolución temporal metida. Lo que realmente tiene sentido es cómo uno calcula el psi de T en interacción respecto del cero, cuál es este operador que hemos llamado T mayúscula, que es el operador de evolución temporal de los estados en la representación de interacción. ¿Sí? Y como hemos visto, este operador T satisface una ecuación que es la típica ecuación de un operador de evolución temporal en cuántica. ¿No? Esta es la ecuación de un operador de evolución temporal donde lo que juega el rol de hamiltoniano es el potencial V en la representación de interacción. ¿Sí? Igual, como también dije en la teórica, típicamente uno nunca tiene que calcular quién es B sub I. Si están haciendo una cuenta y tienen que precisamente calcular quién es B sub I, típicamente no es la mejor forma de hacer la cuenta. Como vamos a ver en un segundo, cuando uno tiene que calcular probabilidad de transición, los coeficientes mismos de cómo se escribe el psi de T, típicamente uno nunca tiene que calcular explícitamente quién es B sub I, sino que eligiendo la base apropiada para hacer las expansiones y todos los desarrollos de estados, valores medios, etc. Si uno siempre elige una base apropiada, típicamente este B sub I
ese sub i se lo puede sacar de encima como una fase global. O sea, una fase que aparece acá. Y acá siempre aparece el verdadero pero la resolución de b. ¿Está bien? Entonces, ya casi estamos. Porque en la guía esta, sí, en toda la guía lo que nos preocupamos es el típico escenario en teoría de perturbaciones dependiente del tiempo. El típico escenario que nos vamos a preocupar son problemas de la forma inicialmente estamos en un otro estado de H0. ¿Está bien? O sea, el tiempo cero, el estado del sistema es un otro estado de H0, lo cual simplifica drásticamente todos los cálculos. Estado de tiempo cero es un ket i, tal que H0 por i es una cierta energía por el ket i. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el estado de tiempo t en interacción? Bueno, esto es este por evolución temporal aplicado al estado inicial. Y fíjense que a su vez, esto lo podemos escribir metiendo acá una identidad en la base de autoestados de H0. Esto simplemente es la suma sobre n de n, t y n. O sea, el estado de todo tiempo lo podemos siempre expandir en la base de autoestados de H0. Entonces, no son más autoestados los que n del hamiltoniano total, pero con la perturbación, pero es una base, el autoestado de H0. Entonces, justamente, elegimos apropiadamente la base, una base astuta para expandir todos los estados. La base que elegimos es la base de H0. Entonces, ahora el estado de tiempo t simplemente es estos coeficientes c sub n de t por el ket n del hamiltoniano H0, y los c sub n que aparecen de t que aparecen en esta expansión son simplemente n en la prolongación temporal en interacción por el ket i. ¿Sí? O sea, estado inicial, evolución temporal en interacción, el estado que estamos expandiendo en la base. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que para calcular t no vamos a calcular analíticamente, porque si no pudiese calcular analíticamente, el problema es resolver analíticamente, sino que como t es la solución de esta ecuación diferencial, vamos a usar la expresión que tiene formal este operador. La solución a esta ecuación diferencial tiene formalmente una expresión que lo conoce como la serie de Dyson. Entonces, este lo reemplazamos por su serie de Dyson. ¿Está bien? Que no voy a escribir completa porque en la práctica nunca le vamos a pedir calcular cosas más que primer orden. ¿Está bien? Déjame que no me equivoqué con los signos. Acá hay un lambda, si quieren. ¿Está bien? O sea, y la prolongación temporal es la identidad más lambda sobre h barra y esta integral del b sub i más cosas de orden lambda cuadrado y orden mayores. ¿Está bien? Pero en la práctica siempre nos vamos a quedar a primer orden. ¿Está bien? Así que ni me voy a gastar ahora en la práctica para escribir los órdenes más grandes. Cualquier cosa lo mira en la teórica, en el punto mismo práctico está un poco más detallado. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que entonces c sub n de t es nti, acá hay una identidad, así que tenemos n por i más lambda sobre h barra, la integral de 0 a t de t1, n b sub i t i más cosas de orden lambda cuadrado. Y bueno, justamente como lo decía, b sub i no hace falta calcularlo explícitamente porque acá el índice sub i de interacción se va a ir en términos quedando solamente como fases. ¿Por qué? Porque b sub i es agarrar el b
y multiplicar por E a I H0 de este lado y el menos I H0 de este lado. Como este es el autoestado del hamiltoniano H0, ¿saben? Así elegimos la base. Entonces, repito, la cuenta es sencilla porque estamos expandiendo todo en una base apropiada. Entonces, esto que está acá es n e a la I H0t sobre H barra b de t y a la menos I H0t sobre H barra y... ¿saben? Ahora, esto simplemente es reemplazar donde dice H0 la energía E sub n. Acá, donde dice H0, tenemos que reemplazar la energía E sub i. Entonces, repito, hay una fase por el elemento de matriz del B original. O sea, repito, no tienen que hacer el cambio explícito a interacción del potencial SB de T. Esto que está acá es la delta NI. ¿Quién está en el rol de los operadores? Decís que puse al revés. Ok. Es como, no, sí, está bien, porque es como uno escribiría el Heisenberg en H0. Por lo que chequeo, pero sí, está bien. Entonces, esto, el n por i es la delta NI. Y después acá tenemos más lambda y h barra, la integral de 0 a t de t1 y a la i n menos ei t sobre h barra donde estoy definiendo esta omega ni, básicamente como la diferencia de energías E sub n menos E sub i sobre h barra. Les recomiendo fuertemente usar la notación de esta de poner una frecuencia porque rápidamente si no las cosas se vuelven súper engorrosas de escribir. Entonces ya está, tenemos el problema resuelto desde el punto de vista formal. Ahora simplemente reemplazar esta fórmula en ejemplos concretos. Lambda cuadrado, orden lambda cuadrado, ¿no? Por supuesto es una serie infinita, pero como les digo, nos vamos a quedar siempre a primer orden. Como un simple detalle de lenguaje, ¿está bien? Lo vimos ya en la teórica, ahora vamos a ver también unos ejemplos prácticos. Cuando calculen la probabilidad, ese término va a ser un término que va a dar una probabilidad de orden lambda cuadrado, porque el módulo al cuadrado de esto me va a ser el módulo al cuadrado de esto y eso da un lambda cuadrado. Sin embargo, cuando los enunciados de los problemas le dicen a primer orden en teoría de perturbaciones dependiente del tiempo, lo que le están diciendo es que el C sub n es primer orden. ¿Está bien? Simplemente para que no haya confusión de lenguajes. Cuando calculen cuando el enunciado de un problema le dice a primer orden en teoría de perturbaciones, lo que están diciendo es al operador T de evolución temporal lo truncan a primer orden en lambda. ¿Okay? Entonces, el resumen de esto es que a tiempo cero estamos en estado I. A tiempo t, en la relación de interacción, estamos en este estado. En cambio, de escribir el elemento matriz explícitamente le pongo un subíndice en ahí también para hacer la notación un poco más compacta. Cosa de R mayor. Entonces la probabilidad de transición de un estado I a un estado N en función de tiempo, hemos visto en la teórica, es simplemente el módulo al cuadrado de estos coeficientes. En particular, si el estado N final es distinto al estado inicial, la probabilidad de ir I a N de t, esta delta sea de 0, es simplemente lambda cuadrado h barra cuadrado por el módulo al cuadrado de esa integral que está ahí.
más por supuesto cosas de lambda cubo. Entonces, para los problemas de la guía, básicamente, para el 99% de las cuentas que tienen que hacer, es suficiente con la fórmula que anotamos en esta página. ¿Estamos? Entonces, vayamos ahora sí al ejemplo concreto. Perdón si es muy repetitivo, ya sé que no hace mucho que dimos la teórica de esto, pero bueno, me parece que viene siempre bien hacer un mínimo repaso para fijar ideas. El problema 7 es un problema que en realidad sale analíticamente, es parecido al primer problema que hicimos en el caso de perturbaciones independientes del tiempo. Primero hicimos un problema que salía analíticamente para fijar ideas, después hicimos el efecto Stark que no sale analíticamente, cada uno algo parecido. El primer ejemplo que vamos a hacer es un problema que en realidad sale analíticamente, pero bueno, viene bien para fijar ideas, hacer algo relativamente sencillo. Después vamos a ejemplos que no salen analíticamente. Entonces, en el problema 7 nos dicen que tenemos un oscilador armónico y descendemos una perturbación B de t, que es f0, x por el seno igual a t. De hecho, esta es una versión un poco más general del problema que hicimos, el primer problema de la guía que hicimos en la clase pasada, la anterior todavía. Si recuerdan, el primer problema de perturbación independiente del tiempo que vimos fue el oscilador armónico forzado. Esto es el caso análogo, pero para el caso dependiente del tiempo, si este es un oscilador armónico con un forzado que depende del tiempo, yo con un forzado armónico. Con cuidado. El omega del oscilador armónico es omega 0. El omega del forzado es. La frecuencia del forzado es omega. También son dos frecuencias en principio distintas. Tenemos un oscilador armónico de frecuencia omega 0 y lo forzamos armónicamente con la frecuencia omega. ¿Sí? Un ejemplo típico de esto es: tienen una partícula, un átomo, por ejemplo, un ion, que está en un potencial cuadrático, o sea, un potencial armónico, y prenden, por ejemplo, un campo electrostático externo. O sea que, un campo eléctrico oscilante en el tiempo, como un seno omega t. En ese caso tiene un término de interacción de esta pinta, entonces el ion que está en un potencial armónico a su vez interactúa con el campo eléctrico que oscila armónicamente y tiene este tipo de interacción, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a mirar es lo siguiente. Que esto no estaba como un ítem en el problema, podría agregarse o modificarlo, pero bueno, aunque después no se lo agregue, bien discutirlo entre nosotros. Supongamos que inicialmente estamos en un estado n del oscilador armónico. Lo primero que les voy a empezar es una pregunta que involucra casi nada de cuentas, pero es muy importante, que es: ¿qué estados uno puede alcanzar perturbativamente a primer orden? ¿Se entiende cuál es la pregunta? Partimos de un autoestado n del oscilador armónico. O sea, inicialmente nuestro oscilador armónico está en un autoestado n, prendemos este campo externo que oscila armónicamente y nos preguntamos a qué estados finales del oscilador armónico puedo llegar a primer orden perturbativo. ¿Está bien?
Esto se da cuenta que no involucra calcular ninguna probabilidad ni nada, simplemente preguntarse qué transiciones son posibles. ¿Está bien? Fíjense que acá tenemos la hoja de resumen. Para que esta probabilidad sea distinta de 0, necesariamente este elemento de matriz tiene que ser distinto de 0. O sea que para ir de un estado I a un estado N de la geometría inicial, o sea, del H0, necesariamente el elemento de matriz de la perturbación NI tiene que ser distinta de 0. Porque si el elemento de matriz NI y la perturbación es igual a 0, la transición es imposible a primer orden. ¿Sí? Por supuesto, todo es condicionado a primer orden porque es un tratamiento perturbativo. Pero si la perturbación no conecta dos estados del geometría inicial, entonces a primer orden esa transición es imposible. ¿No? Justamente a primer orden las transiciones posibles son las transiciones entre estados que conectados por la perturbación. Entonces, esta primera pregunta que hacemos acá es una pregunta genérica que no involucra cuentas explícitas de integrales ni nada, simplemente es mirar. Cuando esto es distinto de 0. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál es la idea? Porque todos los casos que esto es igual a 0 sabemos que a primer orden es imposible. Bien, ¿y cuándo esta amplitud es distinta de 0? Bueno, el B de t es F0 seno omega t por x. Y bueno, entonces en este caso, n', F0, esto siempre es F0, x, n. ¿Está bien? Y eso que está acá es algo que ya calculamos un montón de veces, lo calculamos en la guía oscilador armónico, hace un par de clases, de hecho no lo volvimos a calcular, lo usamos, pero es un resultado conocido de oscilador armónico, ¿está bien? No vamos a calcularlo de nuevo. El mismo problema, si el problema que tienen que entregar tiene que calcular cosas así, oscilador armónico, no hace falta que reduzcan este resultado, pueden directamente aplicarlo. O sea, se da por sabido oscilador armónico. Llegado a este punto. Este elemento de matriz que está acá era h barra 2m omega 0, la frecuencia del oscilador, por la raíz de n más 1, por la delta de n' más 1 más la raíz de n delta de n' menos 1. Justamente x solo acoplaba cosas que iban de n a n más 1 y de n a n menos 1. Entonces esto que está acá es f0 Entonces, ¿cuáles son las transiciones posibles? Si partimos del autoestado n, solamente podemos ir al estado n más 1 o al estado n menos 1. Por supuesto que podemos quedarnos también en el estado n, ¿no? Esto es perturbativo, así que siempre la mayor probabilidad tiene que ser la probabilidad de quedarnos donde partimos, porque es un tratamiento perturbativo. Pues si empezamos en estado n y medimos el estado a un tiempo t posterior, a primer orden lo que vamos a esperar es que, obviamente, o nos quedamos en el estado n o vamos a parar al estado n más 1 o al n menos 1. ¿Okay? Eso no quiere decir que no haya acoplamientos en forma analítica entre el n y el n más 2. Puede ser que analíticamente esa transición sea posible, pero lo que está mostrando esto es que las transiciones que van a dominar, las transiciones más probables van a ser estas, porque son las que son de orden mayor perturbativamente. También puede ser que haya otras transiciones de orden mayores, de orden lambda cuadrado, lambda cubo, etc. Pero la transición que domina son las de primer orden y son estas dos. ¿Está bien? O sea, la mayoría de las veces vamos a ver esta transición o esta transición. Esas son las transiciones que se van a ver más favorecidas. ¿Está bien? Porque son de un orden mayor que todas las otras. Mejor dicho, un orden menor. Bien.
sea, en términos de la potencia de lambda. Entonces, esas son las transiciones posibles. Fíjense que acá no tuvimos que calcular ninguna integral ni nada. Entonces ya podemos sacar un montón de información sin necesidad de calcular integrales. ¿Está bien? Después, para calcular la probabilidad de esta y de esta, vamos a tener que calcular integral esa, pero fíjense, ya podemos sacar muchas conclusiones mirando simplemente qué transiciones se pueden tener. Ahora sí, vayamos a hacer el cálculo explícito. Para fijaría, supongamos que inicialmente estamos en estado fundamental. En ese caso, la única transición posible es del 0 al 1, ¿no? Porque el n-1 en este caso no existe, porque estamos ya en el estado fundamental. O sea que si empezamos en el 0, solamente podemos ir a parar al 1, ¿no? O sea que si a tiempo 0 el estado es el ket 0, a tiempo t en la presión de interacción el estado es alguna constante, o sea, el C0 por el estado 0 más un C1 por el estado 1. Ya vemos esto, o sea, esto perturbativamente, ¿no? ¿Cuánto vale el C1 de t perturbativamente? Bueno, esto es delta n0, 1, 0, que por supuesto es 0, ¿no? Más 1 sobre h barra, la integral de 0 a t, de t1 y de ahí omega 1, 0, t1 por el elemento matriz 1 de t0. Es igual a 0. Simplemente estoy agarrando la expresión de sub n que vimos antes y reemplazando el caso este. El elemento matriz este lo calculamos antes. ¿También? Este elemento matriz que calculamos recién para ver qué transiciones eran posibles nos daba f0, la raíz de h barra 2m omega 0. Sí, 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 los dos dependen de ti. No le puse el t explícitamente, pero sí, sí. Sí, sí, ahora sí, ahora estoy escribiendo. Siempre estaba checando esa pregunta. Tenía, ¿vale? Pero estamos, ¿no? O sea, por eso, claro. Porque sí, sí, hay un tiempo en todos los coeficientes. Claro, y acá hay un seno de omega t, sí, sí. Acá hay un seno de omega t. Y a su vez hay, bueno, una raíz de n más 1, que en este caso es la raíz de 1, así que no hace falta. Excelente, entonces fíjese que se va todo para afuera salvo el seno. Es un t sub 1. Tener cuidado con los índices.
A su vez, omega 1,0, ¿cuánto vale? Acá la notación puede ser que se vuelva un poco confusa, pero omega 1,0 es la energía del estado 1 menos la energía del estado 0 sobre h barra. Así que están de acuerdo que esto es el omega 0 del oscilador armónico, ¿no? Porque es la energía de una excitación menos la energía de 0 excitaciones dividido h barra, eso es omega 0. La frecuencia del oscilador armónico, ¿no? Porque la energía del oscilador armónico, recuerden, el E sub n es h barra omega 0, n más un medio, así que el un medio se va a ambos lados, y acá tienen h barra omega 0 menos 0. ¿Está bien? ¿Estamos? Todo esto que está acá es una función del tiempo. Claramente, es una integral, es una función de t. ¿Está bien? La idea, en ningún momento la guía tendrían que hacer integrales. ¿Está bien? Repito cosas que ya dije en otros guías. ¿Está bien? La idea nunca mía es que hagan cálculos feos ni pesados. En particular, las integrales estas que quedan acá pueden ser bastante pesadas. O sea, la integral esta ya es un poco pesada de por sí. A su vez, eventualmente van a tener que calcular el módulo al cuadrado de esto para calcular probabilidades. El módulo al cuadrado de esa integral es todavía más feo. Si se fijan en la guía, si la tienen ahí abierta, van a ver que al final del problema 7 hay una ayuda que le dice cuánto vale esta integral y cuánto vale el módulo al cuadrado de esta integral. Ya escrito de forma súper compacta. ¿Sí? La idea es que no tengan que matarse con cuenta con integrales. ¿Sí? O sea, ninguna de las integrales temporales de esta pinta que aparezcan en la guía tendrían que ser cuentas difíciles y tendrían que siempre estar una ayuda de cuánto vale la integral esa. ¿Sí? Eso no quiere decir que no tengan que saber hacer esta integral, o sea, tendrían que ser capaces de hacer esta integral y el módulo al cuadrado y llevarlo a la expresión que está ahí, pero, digamos, no es esta la materia para evaluar eso. En el sentido que ya tendrían que saber hacerlo y ya fue. Sí, por eso, o sea, tío 1, paciencia, otras cuentas, qué sé yo. Vayamos a lo que realmente nos importa a nosotros. Entonces, el C sub 1 de t nos está quedando lo que voy a hacer para hacer esto compacto, fíjense. El h barra, con este raíz de h barra, se va para dejar un raíz de h barra abajo. Este i lo voy a pasar arriba para escribirlo de forma compacta con un signo menos. Así que el c sub 1, en primer orden, es menos i veces f0 sobre la raíz de 2 m h barra omega 0. Por f de t. Repito, es lo mismo que tenemos acá. El h barra con el raíz de h barra me queda una raíz de h barra abajo. La i la paso arriba con un signo menos. Y todo esto es la función esa f de t. O sea que la probabilidad de ir del estado 0 al estado 1 en función de tiempo, a primer orden, es el módulo al cuadrado S1 de t, que es f0 cuadrado 2m h barra omega 0 cuadrado por el módulo de f de t al cuadrado. ¿Está bien? Perdón, acá no hay un cuadrado. ¿Estamos? Entonces,
para analizar un poco lo que nos queda, reemplacemos acá lo que nos dice la guía que vale ese módulo al cuadrado. ¿Está bien? Repito, o sea, no es nada demasiado misterioso, es calcular esta integral. La forma sencilla de calcular esta integral es escribir el seno como el producto de exponenciales complejas, separarlo en dos integrales y resolver cada integral por su propia cuenta. Esa es la forma más sencilla de hacer esta integral. Pero bueno, repito, en la guía ya le decimos cuánto vale eso. Entonces esto es f0 cuadrado sobre 2 mh barra omega 0 y módulo al cuadrado de ft, ya le decimos que vale. Hay tres términos en módulo al cuadrado. Hay un primer término que es el seno cuadrado de omega 0 menos omega t sobre 2 dividido omega 0 menos omega al cuadrado. Hay un segundo término que es el seno cuadrado de omega 0 más omega t sobre 2 dividido omega 0 más omega al cuadrado. Y pues hay un tercer término que es menos dos veces el seno de omega 0 menos omega t sobre 2 por el seno de omega 0 más omega t sobre 2 por el coseno de omega t. Todo esto dividiendo omega 0 menos omega por omega 0 más omega. ¿Estamos? Entonces, volvamos a una pregunta que ya hicimos un montón de veces en la parte independiente del tiempo. Vamos a seguir haciendo esta parte dependiente del tiempo. Repito, el lambda que uno puso en la parte del desarrollo teórico para llevar el rastro del orden de la perturbación no aparece mágicamente. O sea, nuestro hamiltoniano es el hamiltoniano del oscilador armónico más este que está acá. Es un problema que ya apareció en la parte independiente del tiempo y vuelve a aparecer acá de forma análoga. Yo les pregunto, ¿qué es que la perturbación sea pequeña? Lo que están tentados a contestarme es f0 chico. Pero lo mismo que pasaba para el caso de independiente del tiempo, f0 chico no es una respuesta suficiente porque, estoy de acuerdo, f0 tiene que ser chico. Para empezar, chico respecto a qué. Y bueno, uno no sabe de antemano sin antes hacer el desarrollo perturbativo, ¿no? Entonces, tenemos el desarrollo perturbativo. Entonces, para que este desarrollo perturbativo sea consistente, ¿qué es lo que tiene que ser pequeño? Entiendo lo que vos decís. Vos estarías tentado a decir, acá esto es chico. Para empezar, acá hay un FT, así que mucho cuidado cuando decís esto es chico que estás diciendo, ¿no? Porque en el caso independiente del tiempo, de hecho teníamos un coeficiente que era muy parecido a esto, si no era casi idéntico a este, pero no había una función. Entonces ahí decías, esto era chico y todo bien. Acá, pedir que C1 sea chico, podrías hacerlo, pero tenés cuidado con eso, que tenés una función que además es una función compleja. En la guía está escrito cuánto vale FT, que es la integral, y es una función que tiene fases complejas, tiene exponenciales tipo e a la i algo. Entonces habría que pedir con cuidado qué quiere decir que esto sea chico, y bueno, básicamente, como es un número complejo, vas a tener que pedirle que el módulo sea chico, que básicamente es lo mismo que pedir que la probabilidad sea chica. Sí. De hecho, pensarlo de otra forma, sí. La probabilidad esta tiene que ser de orden lambda cuadrado, porque justamente este C1 es lambda, es de orden lambda, la probabilidad es de orden lambda cuadrado, así que esta probabilidad tiene que ser pequeña. Excelente. Y si esta pequeña, esta probabilidad... Exactamente, exactamente. Fíjense que no basta con pedir que solo este coso que esté adelante sea pequeño. O sea, uno podría estar tentado a decir, bueno, esto es chico. Pero eso no es suficiente todavía, porque fíjense que los términos que aparecen en la probabilidad es esto multiplicando todos estos términos. ¿Saben? Entonces, miremos cada término por separado. Los senos, el seno siempre es menor o igual a 1. ¿Está bien? Así que,
fíjense que lo que tiene que ser pequeño si quieren es todo esto que está acá. Porque si todo esto que está acá es chico, entonces todo esto por el seno cuadrado de algo siempre es chico, porque es algo chico por algo menor a 1, estamos bien. A su vez tiene que ser chico esto por esto que está acá. Y también esto por esto que está acá, ¿no? Pero el tercer caso va a quedar contenido en los otros dos. Entonces fíjense que lo que tiene que ser pequeño tiene que ser f0 cuadrado sobre 2 mh barra omega 0 dividido omega 0 menos omega al cuadrado. O sea, esto tiene que ser mucho menor que 1. Y también tiene que ser mucho menor que 1 f0 cuadrado sobre 2 mh barra omega 0 por la suma, ¿no? Y también está este del producto de los dos, ¿no? Pero ya de por sí, fíjense que este caso está contenido en este, en el sentido que el omega 0 más omega siempre es mayor que omega 0 menos omega, si ambas frecuencias son positivas, ¿no? Así que este siempre es más chico que este. Perdón, o sea, el número este que está dividiendo acá siempre es más chico que este, así que básicamente lo que tiene que ser mucho menor que 1 es esto que está acá. Entonces fíjense que esto es lo que tiene que ser chico, y fíjense que es no trivial que esto tenga que ser chico, porque, claro, esto que tiene que ser chico para omega tendiendo a omega 0, esto diverge, ¿no? Ahora vemos que pasa, o sea, la probabilidad no debería diverger en el límite, ahora vemos que pasa en el límite se puede sacar analíticamente bien y va a quedar algo bien claro, pero fíjense que cuando hagamos el límite vamos a ver que efectivamente pasa algo no trivial en el límite en términos de estas probabilidades y las aproximaciones que estamos haciendo, pero acá nos está diciendo esto que para omega muy parecido a omega 0 parecería que la aproximación no puede valer, ¿saben? Ahora cuando veamos el límite analíticamente vamos a ver qué pasa exactamente en ese límite, pero acá nos estaría sugiriendo esto que para omega muy cercano a omega 0 tenemos problemas con la validez de este desarrollo perturbativo. Ok, no, sí, entiendo lo que decís. Por supuesto, para cualquier omega y omega 0 y omega fijos, puedes tomar siempre un F0 lo suficientemente pequeño para que esto sea cierto. ¿Está bien? Pero para empezar, fíjate que esto no es obvio, no es para nada obvio de la expresión del hamiltoniano, ¿no? Volvemos a algo que pasaba también en el caso independiente del tiempo, ¿no? O sea, yo te digo este hamiltoniano y no es obvio para nada que la condición de la perturbación chica dependa no solo de este F0, sino de la relación entre el omega del oscilador armónico y el omega de la perturbación. ¿Está bien? O sea, F0 pequeño, a simple vista, uno no adivinaría que tiene que ver con la relación entre las dos frecuencias, pero en realidad sí depende. ¿Está bien? O sea, para empezar, está diciendo que es F0 pequeño tiene que ver con esta constante de acá, que es algo que es una fuerza característica del oscilador armónico, básicamente, pero también depende de este término que está acá, ¿está que es una diferencia de frecuencias entre la frecuencia del oscilador, propia del oscilador, y la frecuencia de la perturbación. De hecho, físicamente, ¿qué es el caso omega tendiendo a omega 0? O sea, físicamente, ¿qué representa esto? Claro, es resonancia, ¿no? Si pensamos en un oscilador armónico forzado común y corriente, cuando la frecuencia del forzado coincide con la frecuencia del oscilador, uno tiene resonancia. Y si recuerdan, hay ciertas cosas que también divergen cuando uno aplica las expresiones en resonancia, ¿no? En el caso clásico. Así que no debería sorprender demasiado que pasen cosas así. Igual ahora vemos el límite, vamos a ver que las cosas no divergen, ¿está bien? Ahora tomamos el límite con cuidado, pero me importa que se entienda lo que ya venimos repitiendo y que me parece una buena moraleja que se lleven más allá de la materia, más allá de la cuántica, porque esto es una moraleja que vale básicamente para toda la física. Cuando uno trata las cosas perturbativamente, en general no tiene mágicamente ya antemano el parámetro de control que tiene que ser pequeño. Muchas veces uno tiene que hacer la cuenta y al final de la cuenta ver críticamente qué es lo que no obtuvo para deducir qué tiene que valer para que el resultado sea consistente con las hipótesis, ¿no? La hipótesis es la perturbación es pequeña. En palabras eso no significa mucho. Uno hace la cuenta y ahora tenemos un resultado y tenemos que ver qué le tenemos que pedir realmente
para que este resultado sea consistente con la hipótesis de partida. La hipótesis de partida es este término tiene que ser mucho más pequeño que este, en algún sentido. Y bueno, lo que nos está quedando es esto que está acá. ¿Está bien? Y como decimos, cuanto más cercanas son las frecuencias, más chico tiene que ser la amplitud de este forzado. Bien, entonces tratemos ahora el caso de resonancia analíticamente. En este caso sale bien limpio, así que está bueno hacer la cuenta. ¿Qué pasa en la resonancia? La resonancia es omega tendiendo a 0. ¿Sí? Para hacer ese límite, lo que viene bien es recordar este límite que es conocido. El límite de x tendiendo a 0 del seno cardinal de x, que es el seno cardinal, es el seno de x sobre x, es igual a 1. ¿Sí? Que lo pueden chequear esto porque el seno de x, el Taylor del seno de x es x más cosas, así que a primer orden el límite ese tiene que ser 1. Así que este resultado va a ser suficiente para calcular qué está pasando en resonancia bien prolijo. ¿Por qué? Porque volvamos a la expresión que tenemos acá. Fíjense, el primer término que tenemos es el seno cuadrado de omega 0 menos omega t sobre 2. Y eso está dividiendo omega 0 menos omega al cuadrado. Así que esto que está acá es casi el seno cardinal, salvo por un t sobre 2 al cuadrado que falta abajo dividiendo. Entonces uno puede multiplicar y dividir, ¿no? Y esto que está acá, este lo escribo con detalle y los otros van a salir análogos. La lapicera me está abandonando, así que si en algún momento se ve muy mal, avisen. Y veo si consigo otra. ¿Está bien? Sí. Simplemente multipliqué y dividí por un t sobre 2. Esto que está acá tiene el límite 1, porque es el límite anterior. O sea, es el límite del seno cardinal al cuadrado, pero también ese límite vale 1. Así que el límite de este primer término es t cuadrado sobre 4, porque es lo que sobra. Fíjense que acá no hay ningún límite en tiempo, solo el límite está en omega. Así que tomo el límite sobre omega más acá y me queda t cuadrado sobre 4. Acá vamos a hacer lo mismo. Fíjense que va a pasar exactamente lo mismo. Ah, no, pero, no, claro, perdón. En este caso no hay ningún problema, porque cuando omega tiende a omega 0, acá está todo bien porque no diverge nada. Acá cuando omega tiende a omega 0, acá queda 2 omega al cuadrado, 2 omega 0 al cuadrado, acá queda 2 omega 0 t sobre 2, así que queda el seno cuadrado. Esto que está acá va a quedar, lo escribo, el término que va como la suma. Acá va a converger esto, va a converger a... Acá no hay ningún problema, no hay ningún límite raro que hacer, porque simplemente acá no hay nada que diverja, ¿está bien? Así que acá simplemente hay que reemplazar omega por omega 0, así que esto es el seno cuadrado de omega 0 por t, dividido 4 omega 0 al cuadrado. Es el segundo término. Y después está el tercer término, que es un producto de términos cruzados. El término de sumas va a pasar como antes, no hay ningún problema feo, porque en el término de sumas, simplemente donde está la suma sobre 2 me queda omega 0. El único término delicado es el de la diferencia, pero acá de nuevo me va a aparecer un t sobre 2, ¿no? Porque multiplico y divido por t sobre 2, esto tiende a 1, así que me queda t sobre 2, y acá siempre tengo que reemplazar omega igual a omega 0. ¿Estamos?
Entonces tenemos f0 cuadrado sobre 2mh barra omega 0 por el primer término de diferencias, mostramos recién, tiende a t cuadrado sobre 4. En el segundo término de sumas no pasaba nada raro, tiende a el seno cuadrado de omega 0t sobre 4 omega 0 cuadrado. Y después el término este cruzado, donde está la suma, simplemente hay que reemplazar omega igual a omega 0. Acá hacemos el límite que nos queda un t sobre 2. Así que si hacen esto con cuidado, esto es menos t del seno de omega 0t bueno, por un coseno de omega 0t, hay un seno, coseno por seno ahí, dividido 2 omega 0. Lo voy a copiar más prolijo. ¿Está bien? ¿Pudieron seguir bien las aproximaciones, los límites que tomamos? Estas también esas cuentas que pasando en muchas hojas se vuelve medio complicado, pero... Entonces, ¿qué es lo que está pasando en resonancia? Justamente con la condición de que la probabilidad sea pequeña. Porque acá, cuando decimos la cuenta genérica sin tomar el límite, nos estaba quedando en resonancia. Esta condición mucho menor que 1 divergía. Pero como decíamos, eso está mostrando que hay un problema con la validez del desarrollo perturbativo, pero digamos, habría que hacerlo con mucho más cuidado que lo que hicimos recién. Ahora que tratamos el caso de resonancia con más cuidado, ¿qué es lo que está diciendo este resultado sobre la validez del desarrollo perturbativo en resonancia? Y de hecho, ¿qué es lo que nos está diciendo que pasa cualitativamente en palabras? Claro, como dice Bautista, esto vale hasta un tiempo máximo, porque básicamente lo que está diciendo este desarrollo perturbativo es que la probabilidad de transición crece cuadráticamente en el tiempo. Exactamente, también lo dice ahí, que me están diciendo ahí, Gabriel, como decía Bautista. Exactamente, porque ahora la probabilidad de transición crece cuadráticamente en el tiempo. ¿Sí? De hecho, fíjense que en este caso lo que tiene que ser pequeño, por ejemplo, o sea, en realidad todo tiene que ser pequeño, pero en particular, digamos, lo que seguro van a tener que pedir que sea pequeño es esto que está acá. ¿No? Porque ese término es algo que da como un seno, así que esto es un término siempre pequeño dentro de todo. Esto es lineal en t, esto es cuadrático en t, así que si esto es chico, este término lineal en t también es chico. Y si esto es mucho menor que 1, básicamente esto no puede valer para todo tiempo. ¿No? O sea, en resonancia, la aproximación esta no puede valer para tiempos largos. O mejor dicho, el desarrollo perturbativo no puede valer para t muy largos. O sea, para tiempos suficientes. Sí. Porque
Porque acá lo que estamos haciendo es siempre un desarrollo perturbativo, ¿no? O sea, no estamos calculando nada analíticamente. Esta probabilidad que estamos calculando, acá, esta probabilidad de transición, es el módulo al cuadrado del coeficiente a primer orden. O sea, que esta probabilidad es de orden lambda cuadrado. O sea, para que este cálculo tenga sentido, necesariamente tiene que ser pequeño, porque al final del día lo que estás haciendo es agarrando el operador de evolución temporal, ese operador T mayúscula, y lo estás expandiendo una serie y estás truncando la serie, ¿no? Para que ese truncamiento sea correcto, los órdenes lambda cuadrado, etcétera, tienen que ser pequeños. Entonces, necesariamente, esta probabilidad tiene que ser menor que 1. O sea, parecido a lo que pasaba con perturbaciones independientes del tiempo antes. O sea, esa probabilidad de acá te da 0,9, es una probabilidad, pero ya te está indicando que ya se rompió todo, ¿no? Porque si algo que era perturbativo te está dando muy cercano a 1, ya no es perturbativo en realidad. Excelente. Que justamente por eso es que esto eventualmente también puede superar al 1, porque justamente este cálculo de probabilidades no es un cálculo exacto de probabilidades, sino que es un cálculo aproximado de probabilidades. Justamente por eso eventualmente se rompe y pasa a ser mayor que 1, porque acá no es una verdadera, o sea, no es la probabilidad exacta que está calculando 1. Sí, claro, el C1 es chiquito ya de por sí. Entonces, fíjense que en resonancia la aproximación no puede ser válida para tiempos largos. O sea, si estamos en resonancia, también vale hacer también para cosas relativamente cerca de resonancia, pero cuanto más cercano a la resonancia estemos, la aproximación se va a romper a un cierto tiempo finito. ¿Sí? Y uno puede calcular acá si quieren el tiempo, dar una escota de cuánto es el tiempo máximo, pero bueno. Importa más la parte cualitativa que no la cuenta particular. Excelente. Bien, entonces, si les parece, hacemos ahora una pausa. Y cuando volvemos a la pausa, discutimos el problema 10. Que va a ser un caso de teoría de perturbaciones dependientes del tiempo, donde vamos a usar, al igual que el último problema que hicimos la otra vez, usamos Wigner-Eckart, acá también vamos a usar Wigner-Eckart para calcular qué transiciones son posibles. Entonces, hacemos una pausa de 15, si les parece. O sea, tratemos de empezar en menos 10 puntual. Dale. Bien. ¿Les parece? Entonces, retomamos. Entonces, como les decía, para cerrar, vamos a hacer lo que sea que lleguemos a hacer del problema 10. El problema 10 lo que tenemos es un átomo de hidrógeno al cual prendemos una perturbación típicamente cuando uno piensa en el átomo de hidrógeno, cuando uno prende una perturbación, lo que está pensando es a un campo externo. ¿Sí?
Solo que el campo externo que se prende, un campo eléctrico externo, por ejemplo, que se prende, es un campo, digamos, bastante rebuscado. Igual cosas estructuradas especialmente se pueden hacer, tampoco es tan loco, pero definitivamente también está hecho a propósito para que salgan las cuentas, ¿no? Pero uno prende un campo externo que no es algo tan sencillo como los anteriores, no es algo que tenga solo dependencia lineal en X, por ejemplo, sino que es un campo un poco más complejo, es un campo que tiene una dependencia espacial, también que tiene esta pinta. Es un campo que oscila armónicamente y, repito, tiene una dependencia espacial compleja, ¿no? O sea, tiene esta pinta hasta acá. O sea, no es simplemente un campo, no es un campo uniforme que depende del tiempo simplemente, sino que es un campo que tiene una estructura espacial. Depende de qué punto uno se pare, vale algo distinto este campo. Sí, es 3z cuadrado menos r cuadrado. Repito, la dependencia espacial que está elegida para que la cuenta pueda salir relativamente sencilla. Pero cosas espaciales estructuradas se pueden armar. Entonces, la idea es la siguiente, es preguntarse qué transiciones son posibles si uno trata este problema perturbativamente. Ese término que está acá tiene algo muy parecido con el momento multipolar. De hecho, es un término que tiene que ver con el momento cuadrupular, pero más allá de eso, ahora vamos a ver por qué está bueno que aparezca ese 13 dando vueltas. Pero sí, ese término que está acá es un término que aparece naturalmente cuando uno mira el momento cuadrupular, por ejemplo, del átomo. Pero está bueno que pregunten y se los aclaro, pero definitivamente la idea no es que los convenza 100% de cómo uno podría generar esta interacción exactamente, pero es una combinación de algo más o menos razonable combinado para que salga la cuenta relativamente sencilla. Entonces, la idea es preguntarse en primer lugar, lo que hicimos antes, es preguntarse qué transiciones son posibles si inicialmente, por ejemplo, estamos en el estado fundamental del átomo. Entonces, el átomo empieza en estado fundamental, prendemos este campo externo que tiene esta dependencia particular y nos preguntamos qué transiciones son posibles, por supuesto perturbativamente, a primer orden, porque claramente este hamiltoniano no va a ser analítico, no hay chance que salga analíticamente este hamiltoniano total. O sea, el átomo de hidrógeno más esto, no hay chance que eso salga analíticamente. ¿Está bien? Así que, a diferencia del caso anterior, donde perturbaciones era simplemente un ejemplo para que salga sencilla la cuenta y se pueda interpretar fácil, este es un caso donde no hay otra chance que hacer perturbaciones porque no sale analíticamente el problema. Entonces, la idea de calcular, preguntarse qué transiciones son posibles, es como hicimos antes en el problema anterior, es que no hace falta calcular ninguna integral ni que hacer cuentas feas, simplemente es cuestión de mirar elementos de matriz, ¿no? De hecho, ¿qué transiciones a primer orden son posibles? Básicamente son para que la transición a primer orden sea posible, lo que uno busca es que el C1, o sea, el coeficiente a primer orden del stet NLM, sea distinto de 0. ¿No? O sea, básicamente lo que uno se pregunta es si puedo ir del estado 1, 0, 0 del fundamental al estado NLM del átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿puedo ir del estado fundamental al NLM? Bueno, para que eso sea posible, el C sub 1 NLM de t tiene que ser distinto de 0. Y para que esto sea distinto de 0, lo que uno necesita es que este elemento de matriz sea distinto de 0. Porque, como antes hicimos con el oscilador armónico, este es el elemento de matriz que aparece en la integral que uno está calculando acá. Pero, repito, preguntarse si la transición es posible o no, no hace falta calcular la integral, basta con mirar si estos elementos de matriz son distintos de 0 o no. O sea, podría ser que la integral sea nula por otros motivos, pero seguramente si este elemento de matriz es 0,
seguramente la transición es imposible, ¿no? ¿Escribís vos, Nico? Entonces, buscamos qué transiciones de la pinta son posibles, dado que aprendimos esta perturbación, y en primer orden necesitamos que este elemento de matriz sea distinto de cero. Como la perturbación es esto que está acá, el seno no va a afectar para nada si este elemento de matriz es distinto de cero o no. Básicamente toda la gracia está en mirar cuándo estos elementos de matriz, estos operadores, ¿no? Este operador y este es distinto de cero. Entonces, nos preguntamos cuándo estos elementos de matriz son distintos de cero. Para hacer la cuenta esta de qué cuántos de matriz sean distintos de cero, lo que vamos a apelar, como hicimos en la clase pasada, es al teorema de Nureka. Si recuerdan, aquí lo tengo acá escrito. Si no tengo que volver a escribirlo. Lo tengo en la hoja que usamos en la clase pasada de Wiener-Eckert. Si recuerdan, Wiener-Eckert nos decía que cuando uno calculaba el elemento de matriz entre autoestados de momento angular distinto, que son estos, porque los LM ustedes son estados de momento angular relativo de hidrógeno, y lo que uno, el operador que uno tenía acá ensanguchado mirando los elementos de matriz es un tensor esférico, entonces había ciertas reglas de selección muy específicas que nos decía que solo en ciertos casos esto era distinto de cero. El caso que hicimos la clase pasada era un caso sencillo, en el cual donde teníamos acá ensanguchado era un z, y el z directamente era la componente 0 de un tensor de rango 1. ¿Bien? Pero acá si miramos este término de acá, tenemos algo de esta pinta, y el operador x de por sí no es un tensor, no es ninguna componente de un tensor esférico. ¿Bien? ¿Está bien? Pero les recuerdo este resultado que vimos en la teórica y en la clase pasada también repasamos. Si yo tenía un operador vectorial, para nosotros igual la práctica se va a limitar esto al caso de operadores posición, ¿también? Pero si yo tenía un operador vectorial como es el posición, uno se podía construir, creo que abajo por el caso del operador posición, el operador posición es un vector, operador vectorial mejor dicho, y uno se podía construir un tensor de rango 1 tomando al B0 como el operador Z y al B más o menos 1 como al menos más X más o menos II sobre raíz 2. ¿Está bien? Entonces, en la clase pasada, cuando hicimos efecto star, lo que teníamos acá ensanguchado era el operador Z, así que en ese caso iba a ser mucho más sencillo porque cuando habíamos calculado el elemento de matriz Z, directamente usamos Wiener-Eckert, porque en Wiener-Eckert lo que aparece acá justamente es el tensor de rango K, la componente Q del tensor de rango K.
Ahora que tenemos un x acá ensanguchado, se complica un poco la cosa porque el x no es ni el v más 1 ni el v menos 1. Pero lo que sí podemos hacer es despejar de acá cuánto vale x. Porque x se puede escribir como el v más 1 menos el v menos 1 dividido una constante. Se puede ver que se puede despejar esto como uno de estos más el otro, o menos el otro, dividido raíz de 2 o una constante. Pero se puede ver que se puede despejar x de acá, ¿no? De hecho, si mira con cuidado esa cuenta, lo que pueden ver es que x se puede escribir como el v1 menos 1 menos el v1 más 1 sobre raíz de 2. ¿Está bien? Sí, decime. El subíndice lo que representaba es la componente del tensor. O sea, así como tenés un vector, no sé, yo te escribo un vector. Yo digo un vector, el v sub i te indica las tres componentes del vector. Si es la v1, v2 y v3. Un tensor de rango k tiene 2k más 1 componentes. Y la forma de indexar esas componentes es yendo de menos k a más k. O sea, menos k más 1, pasas por el 0, 1 hasta acá. Entonces un tensor de rango 1, tenés 2 por 1 más un componente, son tres componentes que son la menos 1, 0 y 1. Excelente. Entonces, la gracia de esto es que, ¿cuál es el elemento de matriz de X entonces? Bueno, el elemento de matriz de X, este que está acá, es claro, sí, porque uno quizás está acostumbrado a indexar las cosas desde 1 hasta algo, pero los tensores esféricos sí, se indexan desde menos acá hasta acá. Porque justamente es un índice que juega el mismo rol que juegan los índices de momento angular. Pero bueno, para nosotros, para la práctica, no, como ya hice lo que se pasaba, no vamos a limitar a usar esto de forma más o menos mecánica. Por supuesto, si tienen dudas, pregunten, pero no vamos a entrar a todos los tecnicismos técnicos porque son muy técnicos. Entonces, tenemos esto que está acá. Entonces, fíjense que acá y acá podemos aplicar Wiener-Eckardt. ¿Está bien? Y Wiener-Eckardt nos dice que este elemento de matriz se escribía como este coeficiente, que era el único coeficiente que dependía del Q, el M y el M', por este otro coeficiente que es la independencia de tres números. ¿Está bien? Y ese era un coeficiente que era conocido, que se conoce como coeficiente de Cauchy-Born, está tabulado. ¿Está bien? Nosotros no vamos a preocupar de reemplazarlos nunca, esos coeficientes. Pero básicamente, cuando escriban uno de estos coeficientes, tienen que tener presente que es un número conocido. ¿Está bien? Pueden buscarlo en una tabla, está ya calculado cuánto vale. Hay un método para calcularlo, la teórica está eventualmente explicado cómo. Lo importante es que es algo conocido. O sea, esto no es una incógnita, es un número real que pueden encontrar fácilmente. Y este número, para que sea distinto de 0, imponía ciertas condiciones. En particular, imponía una restricción sobre los valores de m, q y m'. Nos decía que el m', este que está acá, a la izquierda, tiene que ser igual a m más q, o sea, el de la derecha, y el índice del tensor. Nos imponía también una condición sobre el j' este que estaba acá. Este j' que está acá a la izquierda tiene que estar incluido entre la suma de j y k y la diferencia. ¿Está bien? O sea que en términos de esto que está acá,
Si quieren lo escribimos explícitamente como está escrito acá. Para fijar ideas. Esto que está acá es el JKMQ, que son estos que están acá. JKMQ. O sea, este es el 0, 1. 0 menos 1. J' son estos que están a la izquierda, LM, por este coeficiente. Que repito, si no se acuerdan de la clase de Linear, esto es un coeficiente que su definición literalmente termina en Linear. O sea, si uno quisiese calcular cuánto vale este, lo que tiene que hacer es calcular esta integral en R3, dividirla por este número real y ahí tiene cuánto vale ese coeficiente. ¿Está bien? Lo único que representamos con este coeficiente es el hecho que esto es independiente de cuánto vale m menos 1 y bueno, este que vale 0 en este caso. Entonces, para que esto sea distinto de 0, necesariamente tienen que pasar estas dos condiciones de acá. M' tiene que ser igual a M más Q. O sea que, en términos de esta notación que está acá, al igual que me parece que en la clase pasada me quedaron los primados al revés, pero bueno. Básicamente el que está a la izquierda tiene que ser igual a la suma de los de la derecha. O sea, este M tiene que ser igual a 0 menos 1. M tiene que ser a 0 menos 1, que es menos 1. O sea que fíjense que el M que está acá a la izquierda me queda fijado, si sí tiene que ser menos 1, para que esto sea distinto de 0. Y sobre los J teníamos el que está acá a la izquierda, tiene que estar entre la diferencia y la suma. O sea que el L tiene que estar entre la diferencia y la suma. Perdón, la diferencia y la suma de estos dos. O sea, tiene que estar entre 0 menos 1 y 0 más 1. O sea, tiene que estar entre 1 y 1. O sea, L tiene que ser igual a 1. ¿Estás de acuerdo? O sea, fíjense que esto nos restringió muchísimo las cosas. Porque si lo que está diciendo esto es que la única forma de que este elemento matriz, está diciendo Linear, sea distinto de 0, es que este M sea menos 1 y este L sea 1. O sea, los infinitos estados del oscilador armónico, del átomo de hidrógeno, los infinitos estados del átomo de hidrógeno, esta parte del operador X solo acopla el estado fundamental con estados que tienen L igual a 1 y M igual a menos 1. Solo esos. ¿Está bien? Para el término de la derecha podemos hacer un procedimiento totalmente análogo. Lo que tenemos que escribir acá es ese coeficiente que está ahí, que es el de la derecha con el rango del tensor, o sea, este con este, 0, 1. Las proyecciones, este con este, que es 0 más 1. ¿No? Y acá va lo que está a la izquierda, o sea, va el LM. Y acá tenemos este mismo coeficiente, ¿está bien? Que es el B N1 1L 0. Para que esto sea distinto de 0, necesariamente necesitamos que este sea igual a la suma. O sea, M tiene que ser a 0 más 1. O sea que es 1. Y L tiene que estar entre la diferencia y la suma. O sea que como antes, L tiene que ser igual a 1.
Entonces fíjense que nunca estos dos términos son ambos distintos de 0. O sea, o este es distinto de 0 o este es distinto de 0. Porque para que este sea distinto de 0, L tiene que ser 1 y M menos 1. Para que este sea distinto de 0, L tiene que ser 1, hasta ahí igual, pero acá tiene que ser M igual a más 1. ¿Sí? O sea que o este término se anula o este término se anula. Pero jamás pueden ser ambos distintos de 0. La segunda cosa notable, que fíjense que esta constante que está acá, esa constante con muchos índices es rara, más allá de que, como dije antes, no se puede calcular de forma directa, su cálculo es literalmente agarrar esta integral en todo el espacio y dividirlo por esto, pero fíjense que esta constante es igual de ambos lados, porque justamente esta constante es independiente del valor de m y de q, y lo único que cambia entre este elemento de matriz y este que está acá es el valor del m y del q. Pero esta constante es independiente de esos valores. Entonces fíjense que esta que está acá, el v sub n1, 1L0, también acá es el v sub n1 sopra 1L0. O sea que esto y esto es idéntico. O sea que el elemento matriz NLMX100 puede ser distinto de 0 solo en dos casos. ¿Sí? Los únicos, bueno, dos familias de casos. Las únicas dos familias de casos donde esto puede ser distinto de 0 es esta o esta. O sea que L es igual a 1, M igual a menos 1, o que L es igual a 1 y M igual a más 1. ¿Sí? Y en este caso, además, ¿cuánto vale el n? Recuerden que el n tiene que siempre ser mayor que el l. ¿Está bien? Así que en este caso, n puede ser cualquier número mayor o igual a 2, y acá también. O sea que del potencial, recuerden que todo esto venía... Nuestro potencial era este, tenía un término proporcional a x y un término proporcional a toda esta cosa asquerosa. Estamos mirando solo el término de x. El término de x nos permite transiciones del 1, 0, 0 a los estados de la pinta n 1, 1 con n mayor o igual a 2, o estado de la pinta n1 menos 1 para n mayor o igual a 2. ¿Está bien? ¿Se ve el razonamiento? Y se ve tan poderoso lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, fíjense que los infinitos niveles del átomo de hidrógeno, si estamos prendiendo un campo, estamos mirando solo el término de x, ¿no? Nos falta analizar el otro, pero mirando solo la contribución de x, esto nos está diciendo que las infinitas transiciones en principio posibles del electrón, solo ciertas son posibles, al menos a primer orden perturbativamente, y las únicas transiciones posibles a primer orden perturbativo son estas transiciones que están acá, mirando la contribución del x. Fíjense que nos limita las transiciones posibles muchísimo. En particular nos fija completamente el momento angular total y la proyección en z. O sea, el momento angular total está fijado en 1, la proyección en z puede ser 1 menos 1, pero por ejemplo este término no permite transiciones a momento angular z, 0 en z. ¿Está? Es al revés. Entonces lo que nos queda es analizar qué pasa con el término este 3z cuadrado menos r cuadrado del potencial. Sí, son infinitas transiciones, porque acá hay un n que es libre. O sea, el n podría ser podría ser el n desde 2 hasta infinito, pero fíjate que te está limitando muchísimas transiciones posibles.
En particular, si el campo fuese solo el término en X, si el campo fuese solo el término en X, por ejemplo, puedes decir con certeza que el estado final tiene momento angular total 1. O sea, estás en un nivel P. Porque acá tenés L igual a 1. O sea, solo la contribución de X te dice que vos partís del 1S y vas a parar a el NP. Algún NP. Porque acá tenés un 1 y acá tenés un 1. Este es el L, ¿no? Y a su vez te está diciendo que la proyección en Z del momento angular es siempre es distinta de 0. Te fijas que te está diciendo muchísimas cosas, ¿no? Tenés infinitas posibles transiciones, pero, digamos, agotada dentro de todas las posibles del átomo. Esto viene de las propiedades del átomo de hidrógeno. Esto no tiene nada que ver con Descartes. Esto viene del átomo de hidrógeno en que el L, o sea, cuando vos fijas el N, el L es menor o igual a N. Menor estricto, ¿no? Sí. No me agarró el signo. Porque, por ejemplo, cuando estás el n igual a 1, el L tiene que ser sí es 0, ¿no? Es un menor estricto. O sea, el L tiene que ser siempre menor que el N. Pero eso es una propiedad especial del átomo de hidrógeno. Cuando tenés n igual a 2, solo podés tener L igual a 0 o 1. Por eso solamente tenés el nivel 1S, tenés el 2S y el 2P, pero no existe el 2D, porque D sería L igual a 2, que no existe con n igual a 2. Bien, entonces, ¿qué pasa con este término acá? Este término acá parece mucho más feo porque, bueno, tenemos es una cosa asquerosa. Para empezar, este término no se va a poder escribir como un tensor de rango 1 porque ya escribimos cómo era el tensor de rango 1 en términos de posesión. Y era esa suma y diferencia de x e y. Como tenemos algo cuadrático, fíjense que tenemos algo cuadrático en la posesión. Lo que nos está insinuando eso es que esto tiene que ver, está asociado a un tensor esférico de rango 2. ¿Sí? En la teórica está hecha la cuenta. ¿Sí? En la teórica está presentado como, dado un tensor de rango 1, uno se puede construir un tensor de rango 2, como dado un tensor de rango 2 y uno de rango 1 se puede construir uno de rango 3, etc. Así no se puede construir tensores de rangos arbitrariamente grandes. ¿Sí? No vamos a replicar esa cuenta acá, tampoco vamos a pedir que se le sepan hacer de cero. ¿Sí? Lo vamos a tomar como un resultado de la teórica. Si tienen por ahí a mano, se escribe acá donde la ecuación, la teórica exactamente, pero la teórica, si miran las ecuaciones 14.38 a 40, estos son los resultados que ahora voy a copiar. Antes de estas ecuaciones está demostrado cómo llegar a esto. Pero básicamente la idea es que si tenían dos tensores de rango 1 se podían construir uno de rango 2. Si hacen eso con la posición y el tensor de rango 1 que escribimos antes, a lo que se llegaba, después de un proceso bastante arduo y trabajoso y cuentoso, es que uno se puede construir un tensor de rango 2 como los parcializos que están en la posición de esta forma. Bueno, no voy a necesitar los otros, pero ya que esto les escribo todos.
la teórica está escrito esto que está acá, que básicamente venía de agarrar un tensor de rango 1, que en este caso es el V1 que escribimos antes. Había una regla, una ecuación que te decía cómo acoplar dos tensores de rango 1 para construirse uno de rango 2, etc. Eso uno podría construirse tensores de rango que quiera. Como acá tenemos cosas cuadráticas, uno va a necesitar un tensor de rango 2. Entonces, apelamos a un resultado ya obtenido. Vamos a buscar los tensores de rango 2 como eran. Y bueno, si se fijan los tensores de rango 2, está este que está acá, que llama la atención. Porque este que está acá es exactamente lo que tenemos acá. ¿No? ¿Están de acuerdo? Entonces fíjense que ese término tan asqueroso que aparece en el potencial lo pueden pensar como, si quieren, raíz de 6 veces. En realidad, ese raíz de 6 uno podría sacárselo encima, pero bueno. Dado que estoy usando ese resultado de la teórica, voy a hacerlo bien preciso. O sea, básicamente es la componente 0 de un tensor de rango 2. ¿Está? Entonces, para mirar el razonamiento de matriz NLM 3z cuadrado menos r cuadrado 1, 0, 0, básicamente lo que tenemos que hacer es mirar los componentes NLM 1, 0, 0 de un tensor de rango, la componente 0 de un tensor de rango 2. Y para que esto sea distinto de 0, necesariamente se tiene que satisfacer que M sea igual a la suma de proyecciones, o sea, de 0 más 0, que es 0. Y L tiene que estar entre la suma y la diferencia, o sea, tiene que estar entre 0 más 2 y 0 menos 2. O sea, tiene que ser igual a 2. O sea, fíjense, o sea, si uno tuviese que calcular la integral en todo el espacio de este operador por la función de onda fundamental del átomo de hidrógeno, por la función de onda NLM genérica, sería una cuenta infame en general hacer eso, ¿no? O sea, hay que tener muchas ganas para sentarse a hacerla. Hay que tener también muchas ganas para entender bien Eureka de tensores esféricos, pero bueno, la ventaja es que después las cuentas salen mucho más fáciles. Porque entonces este término solo permite transiciones del estado 1, 0, 0 a una familia de estados n, l igual a 2, m igual a 0, con n ahora mayor o igual a 3, por ese mismo motivo que decíamos antes, que preguntaban. Eso tiene que ver con el átomo de hidrógeno, que el L siempre tiene que ser, el N tiene que ser siempre mayor que el L. Pero eso por probabilidades del átomo de hidrógeno, digamos. No es un resultado genérico como tiene Descartes, es algo particular del átomo de hidrógeno. Entonces fíjense que si juntamos todo esto, acá tenemos las transiciones posibles del X, acá tenemos las transiciones posibles de este operador de acá. Entonces juntando todo, las transiciones posibles generadas por esta perturbación son del 1, 0, 0, podemos ir a el n1, 1, n mayor o igual a 2, podemos ir a los estados n1 menos 1, n mayor o igual a 2, y por último podemos ir a los estados n2, 0, n mayor a 3. ¿Bien? Fíjense, esto no requirió ninguna integral en el proceso del tiempo ni nada. Acá simplemente lo que pudimos decir es: electrón empieza en el estado fundamental, prendemos una interacción de esa forma, o sea, un campo que interactúa de esa forma con los momentos multipolares del átomo. Solo estas transiciones son posibles. Solo podemos tener transiciones del fundamental a estados con L igual a 1
y proyecciones en Z1 y -1, o a estados con L total igual a 2 y momento angular en Z0. O sea, fíjense que nos queda... O sea, hay tres casos distintos, pero en estas tres familias el momento angular está perfectamente bien terminado, tanto el total como la proyección en Z. Entonces, para terminar, vamos a hacer una cuenta bastante rápida, que es para ver la última gran ventaja de Bruno Descartes y darle un sentido, o al menos una utilidad práctica, a estas constantes raras que daban vueltas por ahí. Supónganse que les digo, calculen la probabilidad de transición del 1, 0, 0 a un estado de la pinta n11 en función de tiempo. ¿Está bien? Bueno, para hacer eso lo que tendrían que hacer es el módulo al cuadrado del coeficiente C1. ¿Está bien? Fíjense, el coeficiente C1 va como 1 sobre h barra, que es un h barra cuadrado. La interacción mirando el elemento matriz, fíjense que si damos esta transición, este término de acá no va a aportar nada, porque recién mostramos que este término de acá solo contribuía en estas transiciones. Así que cuando miremos este elemento de matriz de acá, esta transición de acá, ¿no? Lo que vamos a mirar es un elemento matriz de esta pinta. ¿Y están de acuerdo? Cuando miren este elemento matriz de acá, lo que van a tener es menos E por A. Y fíjense que, volvamos a esto que estaba acá. El X lo descomponíamos como este tensor componente menos 1, este componente tensor más 1. Si ya estamos especificando esta transición al n11, solo sobrevive la componente con un más 1 acá abajo. ¿Está bien? O sea, solo sobrevive este término acá. Este se anula. ¿Está bien? O sea que este elemento de matriz de acá es menos E por A. Hay un raíz de 2 que viene de acá, esta es composición. Y acá este elemento matriz, que es este coeficiente Crash-Gordon que hemos llamado el 0,1, 0,1, 1,1, por este coeficiente feo, el B1, 1,0, N1. O sea, esto... Y acá hay un seno de omega t, ¿también? Porque el seno de omega t está siempre multiplicando al B. Entonces, cuando miren esta probabilidad de transición, el C sub 111 que tiene, C sub n11 módulo al cuadrado que tiene que calcular nos va a contribuir la h barra cuadrado que viene del desarrollo. Acá hay un e cuadrado, un a cuadrado, un 2, el módulo al cuadrado de este coeficiente que está acá. Este número, que es un número complejo que uno no conoce, módulo al cuadrado, y después este seno integrado en función del tiempo con la frecuencia esa. Eso es una función que voy a llamar f de t. También, pero es una módulo al cuadrado esa función. Como antes, no va a importar la función explícitamente, pero es la integral de este seno por la exponencial de las energías, ¿no? De diferencia de energías. ¿Están de acuerdo con la cuenta? La hice más o menos rápida, pero no sea lento, pero se ve de dónde sale, ¿no? Es la misma cuenta que hicimos en todos los ejercicios anteriores. Todo esto sale porque son constantes. Lo único que habría que integrar es el seno y calcular el módulo al cuadrado de eso, ¿eh? Que lo dejo escrito con esa función del tiempo. Entonces, fíjense qué pasa si hacemos lo análogo, pero ahora con la transición a los n1 menos 1.
ahí vamos a tener que mirar el elemento de matriz n1 menos 1, v de t, 1, 0, 0. Y fíjense que es todo muy parecido. Solo que este coeficiente Clebsch-Gordan, en cambio de tener el 0, 1, acá tenemos el 0 menos 1. Pero notablemente el b, ya lo habíamos dicho antes, era igual en ambos casos, porque este b, ese coeficiente raro que aparece en el teorema de Kronecker, es independiente de las proyecciones. Es independiente de este número acá abajo, es independiente del número m de acá. Justamente en ambos casos, esta constante era la misma. O sea que acá vuelve a aparecer el b1, 1, 0, n1. Entonces, esta probabilidad es el h barra cuadrado, e cuadrado, a cuadrado sobre 2, módulo al cuadrado de 0, 1, 0 menos 1, 1, 1, módulo al cuadrado de este b por el módulo al cuadrado del f de t. Porque es la misma integral que aparece. Esto es coeficiente de acá. ¿Decís, Tomás? Esos coeficientes son los que salen del teorema de Kronecker. Su definición formal es: este coeficiente es igual a este elemento de matriz, que es una integral sobre R3, del operador este y esta función de ondas, dividido este coeficiente Clebsch-Gordan. La gracia es que nunca lo vas a calcular de forma directa cuánto vale eso. O sea, no hay una receta, no hay una fórmula que te dice eso es igual a eso, más que el teorema de Kronecker, que es hacer esto dividido esto. ¿Ok? ¿Por qué lo estoy escribiendo? A ver, o sea, déjame hacer un paso más de la cuenta. Si más o menos sé de dónde sale, ¿por qué me estoy dando el trabajo de hacer la cuenta? Porque fíjate lo siguiente. Si comparan esta probabilidad de transición, que es la probabilidad de transición del 1,00 al n11, con esta, que es la 1,00 al n1-1, fíjense qué pasa si dividen estas probabilidades. Fíjense qué pasa si dividen la probabilidad esta por esta. Fíjense, toda esta constante de acá se va. Este coeficiente Clebsch-Gordan es distinto, así que queda. Esta función del tiempo es la misma, se va. Y este elemento de matriz asqueroso se va, porque es el mismo. Claro, sirven para comparar, exactamente. Sirve ponerlos para lo que estoy haciendo ahora, que es comparar las dos probabilidades de transición. Porque justamente este término es común, este término feo es común, así que se va. Cuando divido, este se va. Y lo único que sobrevive es esos coeficientes Clebsch-Gordan. Así que, si yo divido esta probabilidad por esta, yo hago P100 al N11 de t, divido P100 al N1 menos 1 de t, se va todo menos estos coeficientes de Clebsch-Gordan. Entonces fíjense que esto es mágico porque básicamente lo que está diciendo es que no solo Kronecker nos dice que ciertas transiciones son posibles y otras no, sino que nos está relacionando las transiciones entre sí, las probabilidades. Nos está diciendo que el cociente entre las probabilidades siempre es igual a la cociente de estos coeficientes de Clebsch-Gordan. Saben que, les repito, los pueden buscar tabulados. Nosotros, por cómo vimos las cosas en la práctica, no vimos cómo buscar las tablas, esto que está acá. Pero bueno, no importa, digamos, lo pueden buscar tabulado. Bueno, lo importante que me interesa es que estos son números reales conocidos. ¿Está bien? O sea que en particular el P100 al N11 de t, si quieren, lo pueden escribir como el P100 al N1 menos 1 de t por estos números. Entonces, si conocen una probabilidad, conocen la otra. ¿Vos decís este menos que aparece acá? ¿El coeficiente?
Sí, o sea, te va a dar distinto. Igual tienes, los cocientes que logran tienen ciertas simetrías muy particulares. O sea, si quieres, por curiosidad les puedo decir cuánto valen estos en este caso. Pero digamos, hay tablas hechas de esto. Porque esta es la suma. Esto es. Ok, igual en este caso de cociente que corran, creo que son triviales estos coeficientes. Creo que son ambos uno. eh, sí, en este caso los coeficientes son triviales y ambos son uno. Porque el momento angular este es 0, entonces es un caso trivial. En realidad ambos son 1 en este caso. O sea que las probabilidades son iguales en este caso, ¿está bien? No, digamos, si no ven por qué valen 1, no pasa nada, ¿está bien? Repito, lo que me interesa de esto es que tengan presente de que son números que pueden buscar tabulados, ¿está bien? Y hay un método, no hay algoritmo que te dice cómo calcularlos. Pero supónganse, hay otros casos no triviales donde esto no vale 1, que podría darte, por ejemplo, un medio, entonces está diciendo que esta probabilidad de transición es 2 veces la otra, por ejemplo. Si en cambio, este en el caso vale 1, entonces está diciendo que esta probabilidad de transición es igual a esta, por ejemplo. Te lo está diciendo simplemente sin hacer ningún cálculo. Nunca calculamos cuál es el integral de ft, nunca calculamos el elemento de matriz del operador, nunca hacemos la integral en todo el espacio de la interacción esa, del potencial esa interacción, que es asquerosa hacer esta integral en todo el espacio, pero podemos asegurar que esta probabilidad de transición, en este caso, si esto vale 1, son iguales. Si en otro caso les daba esto, por ejemplo, un medio, sabían que una probabilidad era la mitad de la otra, por ejemplo, etc. O sea, les da una forma de relacionar probabilidades de transición. O sea, un resultado muy fuerte. ¿Estamos? Bien. Entonces, con eso terminamos. Si tienen preguntas, déjenme un segundo que hago 2 comentarios generales para todos, así cerramos y se pueden ir tranquilamente. Con esto básicamente vamos a terminar la parte de perturbaciones. Probablemente el jueves ya empecemos con algo de partículas idénticas. La verdad es que es todo muy parecido a lo que hicimos. O sea, la parte dependiente del tiempo hay 4 problemas, hicimos 2 de ellos y los 2 que quedan son realmente muy análogos. ¿Está bien? Así que no debería, con los problemas 2 que quedan de la guía no debería haber problemas. En cuanto a la entrega, mañana seguramente subamos lo que tienen que entregar de perturbaciones. Le vamos a dar un poco más de tiempo que este fin de semana porque también tardamos en subir los problemas porque, bueno, tuve unos últimos días bastante ocupados. Como siempre, la idea de fecha de entrega no es obligarlos a que resuelvan las cosas en cierto tiempo límite, no es que tengan ustedes que hacer una carrera para resolver los problemas. Los tiempos de entrega son más que nada también para nosotros tener tiempo de corregir. Pero bueno, seguro le vamos a dar un poco más de tiempo. Pero igual, eso se lo confirmamos después mañana, el jueves, porque tenemos que ver cómo organizamos todo, porque si miran el programa original de clases, este fin de semana, en teoría, estaba la entrega de perturbaciones, que seguramente le vamos a dar un poco más de tiempo. El fin de semana siguiente estaba la otra entrega de partículas idénticas, porque originalmente el 4 de agosto teníamos el encuentro ese oral. Probablemente corramos esa fecha un poco más adelante, porque yo esos días quizás estoy en medio de un viaje, no sé. Así que por suerte el segundo cuatrimestre lo corrieron a fines de agosto, así que puede ser que el encuentro oral ese lo pasemos a fines de esa semana, de esa primera semana de agosto, o eventualmente algún otro día, pero bueno, eso lo tenemos que hablar entre nosotros hoy, nosotros la práctica entre hoy y mañana, y les hacemos una propuesta para todos para ver si coordinamos. Porque ese 4 de agosto para mí probablemente sea muy complicado. Y tampoco los puedo dejar a los chicos solos haciendo 1000 entrevistas. Así que quizás haya un corrimiento rígido de todas las cosas de un par de días. Por la idea que tampoco se vaya muy adelante en agosto, porque así le damos un corte a todo de una buena vez. Pero como siempre, no se preocupen que tiempo para hacer los problemas van a tener. Más que nada, necesitamos que poner una fecha de corte para los tiempos de entrega, porque nosotros tenemos que necesitar tiempo para corregirlos.
son 53, también que somos 4 nosotros, pero rápidamente se acumulan los problemas. Así que bueno, cortamos. Como dije, entre lo que vimos y la apunte, me parece que aparte de perturbaciones debería quedar clara. En mi experiencia la parte de perturbaciones para ustedes no es muy complicada, es bastante sistemática. Y lo que tienen que entregar, van a ver, es bastante tranquila. En particular, si esta parte de Linear no les cierra del todo, no se preocupen que ya les adelanto que para la entrega no van a tener que hacer cosas de Linear. Pero está bueno que lo entiendan de todas formas, ¿no? Sí. Por eso le dedicamos tiempo en las explicaciones. Así que bueno, nos quedamos para consultas. O sea, Linear Neckar, o sea, si usas autista se usa en la vida real, se usa mucho, pero en ciertas cosas muy particulares. O sea, se usa mucho para transiciones atómicas. O sea, para la gente que está trabajando con átomos que está excitando, le interesa saber qué transiciones son posibles o no. Linear Neckar es muy útil. Pero digamos, es un uso útil pero muy particular. Es una rama muy importante de la física y la mecánica cuántica, pero digamos, no deja de ser relativamente particular. Yo personalmente en mi vida cotidiana de investigación nunca usé Linear de forma directa. O sea, usé resultados que eventualmente salen de Linear pero de forma súper abstracta, ¿no? Yo nunca hice una cuenta eh, propia de Linear, pero está bueno entenderlo porque es súper importante para también entender ciertas afirmaciones de por qué ciertas transiciones atómicas son posibles y otras no, porque sale todo de cómo es la estructura del campo que está excitando el átomo y sale básicamente de Linear y perturbaciones. Así que está bueno entender la idea. Después que uno se siente a hacer cuentas o no, la mayoría no lo va a hacer, pero es importante para cerrar ideas conceptualmente importantes. Si no, hay ciertas afirmaciones que quedan muy en el aire. Alguien le dice, existe el átomo con un campo de esta forma espacial, entonces estas transiciones posibles y otras no. Y uno lee eso, y si nunca vio esto, parece magia. Pero bueno, no es tan magia.